Buenos días. Me da gusto verlos aquí, los que perseveran en las cosas espirituales. Vamos a empezar a analizar la carta a los Efesios. Acompáñenme a Efesios 1:4. El miércoles terminamos lo de Gálatas. En 6 capítulos de Gálatas, también son 6 capítulos en la carta a los Efesios. Y como cada principio de una carta, vamos a dar una breve introducción en cuanto a la fecha, el autor y el contexto, para que nuestras conclusiones no estén sin considerar el contexto de lo que se está escribiendo y a quién está escribiendo. Pero el pasaje que vamos a usar como base es este: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. El tema se llama Nos escogió en Él. Y sabemos que la Biblia habla sobre la elección y podemos decir que Dios nos escogió, pero quiero que consideremos por qué dice que en Él. Nos escogió en Él. No nada más nos escogió, pero antes de buscar en la propia carta de los Efesios y otros pasajes, quisiera que consideráramos primero un poco el contexto de lo que son los Efesios y de lo que había pasado con ellos para entender las motivaciones de Pablo al explicar este tipo de doctrina. El autor, no cabe duda que es Pablo. Pablo dice que es él mismo el autor de la carta, y no se sabe la fecha en la que fue escrita porque la carta no lo dice. Lo que se sabe es que estaba en prisión, estaba encarcelado en Roma, y en Hechos 28 tenemos el relato de que Pablo fue encarcelado en Roma. Así que se considera que fue escrita entre el 60 y el 62 después de Cristo. Entre el 60 y el 62 es una estimación, ¿verdad? Entonces no podemos saber a ciencia cierta exactamente cuándo se escribió, pero lo podemos situar. Y en cuanto al contexto, habíamos hablado brevemente cuando estábamos analizando, si no me equivoco, Corintios, sobre el contexto a la hora de pedir que la mujer tenga que permanecer en silencio y toda esa parte. Y vamos a ver que también Pablo hace referencia a las mujeres. Y vale la pena considerar que históricamente el templo de Diana o Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, estaba situado en Éfeso. Diana o Artemisa, que es lo mismo según el nombre que tú quieras escoger, era una de las amazonas, ¿verdad? Y consideraban que a partir de ella nacían los hombres. Y vamos a ver cómo más adelante Pablo tiene que hacer una corrección en esa doctrina. Pero ya que hay una de las maravillas antiguas en esta ciudad, la ciudad no era una ciudad desapercibida o aislada del mundo. Tenía que ser un centro político, económico y educativo o educacional. Y aquí encontré algunas referencias que se comparaban con Alejandría de Egipto y Antioquía de Pisidia, que más adelante vamos a ver un poco de qué eran estas ciudades para ver la importancia que tenía Éfeso y por qué era comparado con ellas. Entonces, ¿cómo llegó el Evangelio a Éfeso? Tenemos en los viajes de misioneros de Pablo, sabemos que en el primer viaje misionero Pablo llegó, discutió con algunos judíos, le pidieron que se quedara y no quiso, y se separó. Pero dejó ahí a los que los acompañaban, entre ellos Aquila y Priscila. De manera que se piensa que los primeros que predicaron el Evangelio en Éfeso fueron Aquila y Priscila. Después tenemos que en el tercer viaje, Pablo confirma a la iglesia en Éfeso, llega y les pregunta si están bautizados, y dicen que solo conocen el bautismo de Juan, y los bautiza en el Espíritu Santo, y se queda con ellos pastoreándolos 3 años. Después de esos 3 años se aparta y manda a Timoteo y lo deja encargado como pastor de la iglesia de Éfeso para corregir la doctrina incorrecta de algunos como Himeneo y Alejandro. Y algunos piensan, cuando lleguemos más a analizar a detalle veremos este asunto, pero algunos consideran que Himeneo y Alejandro eran ancianos de la iglesia de Éfeso. De manera que era grave su situación porque Pablo dice que los expulsó, los entrega a Satanás. Hace digamos que les aplica disciplina públicamente, y sabemos que los ancianos tienen que ser regañados en público. Muchas gracias. Los ancianos tienen que ser regañados en público, y esto es una posible alusión a que Himeneo y Alejandro eran ancianos. Y nos lleva a conclusiones muy interesantes, porque cómo es que un anciano se desvía
de la doctrina y ejerce influencia sobre la congregación, que lo tiene en alta estima por ser un anciano, que lo han visto que trabaja duro en la iglesia, que se esfuerza, y de repente sale con doctrinas que Pablo considera que están completamente erradas. Así que dentro de la iglesia no debemos tener precaución solamente de los miembros de la iglesia, sino aún de los ancianos de la iglesia, para validar que la doctrina que enseñan sea totalmente apegada a la Escritura. Entonces, dentro de la iglesia y del cuerpo de Cristo, ¿en quién puedes confiar plenamente que siempre te va a enseñar sana doctrina? En nadie, en nadie. Así que no confíen en mí. Si un día me vuelvo loco, Dios me libre, ustedes tienen que darse cuenta que me desvié de la enseñanza bíblica. Si tú asumes que yo soy una especie de semidios y que tengo acceso a toda la verdad y que nunca te mentiría, estás muy equivocado. No es mi intención ni mi objetivo, ni estoy planeando un día desviarme. Pero podemos ver cómo hay gente que está segura de que su doctrina es correcta y sin embargo en el día del juicio, cuando venga Jesús, se va a llevar una gran sorpresa cuando le diga: apártate de mí, no te conozco. Así que ninguno de nosotros debe de correr la vida cristiana creyendo ciegamente en otro cristiano. Siempre tenemos que buscar la verdad bíblica y nunca podemos bajar la guardia en cuanto a temas doctrinales. ¿Ok? Entonces, 30 años después de este asunto de conflictos entre los posibles ancianos Himeneo y Alejandro y su falsa doctrina, tenemos que Jesús le dice al apóstol Juan un mensaje para la iglesia en Éfeso y les recrimina que dejaron su primer amor. ¿Qué pasó después de ahí? No sabemos. Pero vemos que desde que fue fundada tuvo problemas doctrinales y 30 años después Jesús les manda un mensaje específico: dejaste tu primer amor. De manera que todos esos conflictos afectaron a la iglesia en Éfeso y nos lleva a entender por qué Pablo empieza a hacer este énfasis, porque los primeros 3 capítulos de Efesios, son doctrinales y los últimos 3 son prácticos. Y lo que empieza a explicar es de mucha profundidad y nos vamos a enfocar simplemente en el pasaje inicial. Ya analizamos la predestinación y la elección en Romanos cuando vimos Romanos 8. Mencionamos algo de Efesios como ancla para lo que estábamos concluyendo en Romanos. La idea es que hoy nos vamos a enfocar de lleno en lo que Romanos nos dice, específicamente capítulo 1 y la mitad del 2, para poder sacar conclusiones bíblicas y analizar el tema de la elección al compararlo con otras ideologías, que también es sano que las entendamos para poder saber defender qué es lo que nosotros creemos. Entonces, viendo la situación de la iglesia de Éfeso, y aunque en este momento no se nos habla propiamente de que ya esté el problema grave de la doctrina, cualquier persona podía influenciar a la iglesia, y vamos a ver que Pablo les enseña que los judíos y los gentiles en Cristo son un solo pueblo, de manera que alerta contra los judaizantes y contra aquellos que tratan de discriminarlos. Aún en el cristianismo actual yo he visto mucha, no tanto discriminación, porque aquí todos somos gentiles, pero sí predilección para los que se dicen ser israelitas. Llegando el momento vamos a aclarar esa parte, pero analicemos entonces el pasaje inicial. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y luego viene un punto ahí, ¿verdad? En amor, versículo 5, nos predestinó. El asunto es que el griego antiguo no tiene comas ni puntos. Entonces, pudiésemos leerlo así: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esto implicaría que el amor tiene que ver con la elección, cuando nos habla sobre escoger a alguien. Y el versículo 5, si me lo ponen por favor, dice: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Entonces, ¿nos predestinó en amor o nos eligió en amor? Si tú pones el punto antes de en amor, parece que la predestinación es en amor, pero la elección no. Si tú no le pones punto ahí, parece que nos eligió en amor y luego nos predestinó. Y esto es importante porque en cuanto a la elección, tenemos información contundente, innegable, para cualquier cristiano que se diga bíblico.
ningún creyente que se considere bíblico puede negar la elección y la predestinación que claramente están explicadas aquí. El asunto es que algunos tienen que sacar conclusiones entre lo que pasó en medio de la elección y la predestinación, cosa que la Biblia no dice. ¿Qué sucedió antes de que Dios creara el universo, pero después de que te eligiera? ¿Cuál fue el criterio? ¿A quién decidió crear Dios? ¿Y por qué? Y aquí se divide en tres vertientes en el cristianismo. Los que dicen que Dios vio el futuro y vio que lo elegirías. Así que te escoge y crea el mundo y dice, tú te vas a salvar, no niegan la elección. Tú te vas a salvar, pero porque yo ya vi en el futuro que tú me ibas a aceptar. Esa es una rama. La otra rama dice, no es que Dios haya visto el futuro como si fuera un solo único futuro, sino que Dios hizo todas las combinaciones posibles de los seres humanos que existirían para siempre en todo el periodo del tiempo de la Tierra. Todos los humanos que van a existir, dice esta rama doctrinal, que Dios hizo todas las combinaciones posibles en su mente para poder encontrar ese universo en el que se salva el mayor número de personas o en el que hay un balance entre los que se salvan y los que se pierden. Y cuando Dios vio bajo todas las posibles combinaciones quiénes lo elegirían en determinadas circunstancias, de entre todos escoge uno y dice, este es el universo que voy a crear y estos son mis elegidos, porque en todas las combinaciones que Dios hizo, vio quiénes lo aceptarían. Y la tercera rama, hay más, pero estas son las tres principales. La tercera rama dice plenamente y llanamente, Dios escogió a los que quiso porque quiso, sin ver lo que iban a hacer. Antes que considerar cualquier cosa que tú hayas hecho, Dios te escogió porque quiso y porque así fue su voluntad. ¿Cuál de las tres pudiese tener mayor información bíblica? Porque a la hora de determinar qué doctrina es la correcta, el único criterio que tenemos es la Escritura. Así que hay cosas muy fáciles. Quienes digan o quienes traigan alguna enseñanza que no se ajuste a la Escritura queda descalificado, simplemente. Pero hay unas cosas un poco más finas, que tienes posturas que tienen pasajes bíblicos que las respaldan. Las tres vertientes que te comenté, que comúnmente son llamados arminianismo, el que dice que Dios vio el futuro de lo que ibas a hacer, y se le llama arminianismo porque Arminio fue el que lo propuso. Tenemos el molinismo, de un sacerdote católico jesuita, que propuso que existe el conocimiento medio, y después analizaremos qué es ese conocimiento medio, pero hizo todas las combinaciones posibles y Dios escogió el mundo donde había un balance, donde se salvaba la mayoría de personas. Pero siguió considerando las cosas que ibas a hacer en determinadas circunstancias. Ese es el molinismo. Y el que le llaman calvinismo es el que dice, pues lo hizo así porque Dios quiso y punto. ¿Cuál es la correcta? Tú tienes que tomar una conclusión. Tienes que determinar cuál tiene mayor base bíblica para poder tener la certeza de que no estás creyendo en algo que alguien inventó, sino en algo que la Escritura dice claramente. Entonces, cualquier creyente que se proponga ser bíblico tiene que analizar las tres con el mismo lente de la Escritura. Si tú dices, pues a mí me gusta más esta, independientemente del fundamento bíblico, pues está cerrado. Porque si la Escritura es inspirada por Dios y la sana doctrina, la palabra sana es sin corrupción, hace referencia a la enseñanza de los apóstoles tal como ellos lo enseñaron, no puedes simplemente aceptar algo porque te gusta o porque te parece más coherente. Puede que nos parezca ilógico, pero si está en la Escritura, tenemos que tomarlo como la Escritura lo dice. Entonces la idea es analizar en cuanto a la elección, primero, la base que nos da para la elección y luego determinar o tratar de determinar en base a qué fuimos elegidos. Pero aclaro que decir en base a qué no dice la Escritura. Ahí tenemos que nosotros imaginarnos o tratar de pensar alguna idea que nos haga entender la Biblia, pero no viene en la Escritura el criterio utilizado, por qué a mí sí y a otro no, o por qué a otro sí y a mí no.
no lo dice. Así que necesitamos darnos un buen clavado en la primer parte o en el primer capítulo para entender y hacer exégesis, ver lo que el texto dice de toda esta enseñanza que Pablo escribe, que nos va a servir de base para detectar la falsa doctrina de Himeneo y Alejandro más adelante. Entonces, leamos en contexto, versículo 3 al 6, Efesios 1, 3 al 6. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. Entonces quisiera que viéramos que el versículo 6 termina que nos concedió en su amado. No me la está concediendo directamente a mí como un ser independiente. Me lo está concediendo en su amado. ¿Y quién es su amado? Jesús. Versículo 4 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Entonces, ¿quién es Él? ¿Es su amado? ¿Es el Padre? ¿Dios nos escogió a sí mismo en Jesús? ¿Tendría importancia esto? Y bueno, Hernán, lo importante es que nos escogió, ¿verdad? Pero ¿por qué Pablo se asegura de poner que es en Él? Nos escogió en Él. Está fundamentada la decisión de Dios en Él. Así que quisiera que consideráramos en el original ciertas palabras como predestinó. Bueno, desde antes, escogió. Versículo 4, Dios nos escogió. Es el griego eklegó, que se traduce como elegir, escoger o seleccionar. Entonces, de entre todos los seres humanos que han existido y existirán, lo que la Biblia dice es que Dios escogió. ¿Ok? Eso implica que no todos se van a salvar, ¿verdad? Y de eso la Escritura es clara en ese aspecto. Desde el pueblo de Israel fue escogido de entre las naciones, ¿verdad? Jesús estuvo en serios problemas cuando trataron de apedrearlo, cuando enseñó la elección. Y dijo que en tiempos de hambre Dios no ayudó a ninguna de las viudas de los israelitas, sino que fue una viuda pagana. Y en tiempos, por ahí mismo, había muchos leprosos en Israel, y Dios no sanó a ninguno sino a Naamán el sirio, diciéndoles que Dios escogió a ellos aún por encima de los elegidos. Se enojaron tanto que trataron de aventarlo por un precipicio, despeñarlo. ¿Qué es lo que habló Jesús? Habló sobre la elección, y que Dios eligió por encima de su pueblo elegido, los israelitas, lo cual era ofensivo y nos puede poner en un predicamento. Si Dios había elegido a Israel, ¿por qué elige salvar a otros? ¿No eran ellos los elegidos? ¿Me explico? No sería contrario. Dios elige a los israelitas, pero para sanar o para proveer a ninguno de ellos, sino a uno que no estaba en el pueblo elegido. Entonces, ¿de qué depende que Dios elija a alguien? Si tú tienes a los israelitas que guardan la ley de Moisés y se esmeraban, en el mejor de los casos, algunos, porque la Escritura es clara en que siempre vagaban y se separaban de la ley de Moisés, había personas que no tenían conocimiento de la ley de Moisés y sin embargo los escogió. Así que, ¿cuál habrá sido el criterio de la elección? Porque tiene total relevancia con lo que estamos hablando, que aún los que se consideraban elegidos por ser descendientes de Abraham, no eligió a ninguno de ellos para salvarlo. Escoge a la mujer siria, a la viuda de Sarepta y a Naamán el sirio. Entonces, aunque Jesús no nos explica en ese pasaje, fue suficiente para que la gente quisiera matarlo, ¿verdad? Y así nos pasa con muchos cristianos. Cuando tú hablas de que Dios eligió, les ofende. Resulta muy ofensivo. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué es tan ofensiva la elección? Porque tiene consecuencias drásticas. No se va a salvar aquel que Dios no haya elegido, ¿verdad? Y se va a salvar solo aquel que Dios haya elegido. Entonces, eso implicaría que desde antes de la creación del mundo, Dios ya sabía que alguien no se iba a salvar y aún así lo creó.
¿Dios creó a Judas sabiendo que no se salvaría? Pues la Escritura claramente dice, este es el hijo de perdición. Entonces, parece que Dios no es tan bueno si decide crear a alguien que sabe que se va a perder. ¿Por qué creas a alguien que se va a perder? Y todavía es más grave, va a la eterna separación de Dios, al lago de fuego eterno. Entonces es inconcebible para algunos cómo un Dios bueno puede hacer semejante cosa sin darte la oportunidad de que tú decidas. ¿Me explico? Podría quejarme ante Dios, Dios, ¿por qué no me elegiste a mí? Si me lo hubieras preguntado, yo hubiera estado contigo. Es lo que piensan muchos. Y ante los ataques del ateísmo o de cualquier cosa fuera del cristianismo, tienen o tenemos problemas en explicar por qué Dios hace esas cosas. Así que necesitan demostrar que Dios no hace eso, sino que tú decides. Y si tú decides, entonces Dios no te creó para destruirte. Dios te creó y tú decides qué es lo que haces. De manera que los que se destruyen no son responsabilidad de Dios, fue responsabilidad de ellos mismos, ¿verdad? Pero por consecuencia los que se salvan, ¿fue responsabilidad de quién? No pueden decir que de Dios, porque si los que se pierden no son responsabilidad de Dios, entonces los que se salvan tampoco. Pero la Biblia dice que Dios te eligió para salvarte. Entonces ahí está el problema. ¿Tú decides o Dios decide? Y en eso se dividen las tres corrientes. Arminianos dicen que tú decides, molinistas dicen que tú decides, calvinistas dicen Dios decidió. Analicemos entonces que Dios nos eligió para ser santos y sin mancha. La palabra santos es el griego agios, diferente de o apartado para. Y la palabra sin mancha es amomos, que se traduce sin defecto. Entonces Dios te eligió para que seas sin defecto. ¿Quién ya de aquí es sin defecto? ¿Quién es elegido entonces? Dices, pues, yo no soy sin defecto. Y los que Dios eligió es para que sean sin defecto. ¿En qué momento vas a ser sin defecto? Eso vemos que las promesas que tenemos, que heredaremos un cuerpo incorruptible, un cuerpo que ya no peca, entonces voy a poder decir, soy sin defecto, tal como Dios me predestinó. Entonces es un evento a futuro, que ahorita no nos queda más que tomar una decisión, ¿soy o no soy? Y ya hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? De que busques evidencia y que la Escritura dice que sí es posible y necesario asegurarte del llamado de Dios en tu vida. De manera que no hay razón para que tú vivas siempre con la duda. ¿Seré o no seré? Atormentándote hasta que llegue el día en que seas llamado, resucitado entre los muertos, antes del juicio del gran trono blanco. Aquellos que resuciten y ven un gran trono blanco según Apocalipsis están perdidos y entonces sabrán a ciencia cierta que no eran elegidos. Aquellos que resuciten y sean reunidos con Jesús en las nubes sabrán a ciencia cierta que fueron elegidos. Pero nuestro tema ahorita no es la seguridad de la elección, sino tratar de determinar el criterio para poder saber hasta dónde podemos concluir en cuanto a la elección. ¿Se te tomó en cuenta o no se te tomó en cuenta? ¿Lo que hiciste o lo que haces ahorita tuvo que ver o no tiene nada que ver? Entonces, cuando nos habla sobre predestinó, la palabra griega es proorizó, que se traduce como ordenar algo con anticipación, establecer anticipadamente algo. Entonces, Dios, por medio de Pablo, está diciendo que lo que Dios ordenó, considerando la elección, es que un día sea sin defecto. Y es una orden, ¿verdad? Entonces, si Dios lo ordena, pudiese tener alguien mayor fuerza de voluntad que Dios, como para decir, me vale lo que ordenes Dios, yo no quiero estar contigo. Aquí hay que entender que la orden de Dios es que los que Él eligió antes de la creación del mundo sean sin defecto. Así que la única posibilidad para que eso no se cumpla es que alguien pueda confrontar una orden directa de Dios. Y aquí es donde muchos dicen que Dios te respeta.
porque es un caballero. Si tú no tienes fe, Dios no puede hacer nada. Atas a Dios. Por eso dicen que su fe compromete a Dios y lo mueve. Y que Dios se asombra y dice, wow, mira la fe de Hernán. Ahora sí te lo has ganado, amigo. Ahí te va lo que me pediste. Voy a hacer ese milagro que solicitas. Voy a sanar a la persona que me pides porque tienes una gran fe. Porque si Dios no se mete en tus decisiones, entonces tú puedes moverlo o detenerlo porque va a estar sujeto a lo que tú quieras hacer. Pero es raro que Dios haya ordenado antes de que todo exista algo y que pueda existir un ser más poderoso que Él y quebrante esa orden. Si Dios dice que algo sea, ¿podrá alguien decirle que no? Job dice, ¿podrá alguien frustrar alguno de sus planes? No se puede, y ya hemos hablado también de eso. El punto es que consideremos que hay una orden de por medio. Y, según este pasaje, la orden es antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando Dios creó a las personas, ya estaban elegidas, ¿verdad? No pudo haber sido después. Si la elección es antes de la creación del mundo, si fuiste predestinado antes de la creación del mundo, Dios está creando personas que se van a salvar y personas que no se van a salvar, ¿cierto? Así que, ¿es posible que Dios cree personas que sabe que no se van a salvar? Sí, porque la elección es previo a la creación. Dios dijo, voy a crear a Hernán y voy a crear a Judas, por no agarrar a ninguno de ustedes de ejemplo, a Judas. Y si yo soy elegido, desde el momento en que me crea y define el tiempo en el que yo voy a estar en la tierra, Él ya sabe a dónde voy, porque ya lo ordenó, ¿cierto? Y cuando crea a Judas en el tiempo determinado en esta tierra, ya sabe a dónde va, y lo profetiza. De manera que no podemos negar que Dios crea para salvar y también Dios crea para destruir. Y Romanos dice que Dios crea vasijas para usos comunes y vasijas para cosas, vasijas de honra para sus propios propósitos. Entonces, Dios como hacedor crea y define qué va a pasar con ellos. Si Dios ya vio que alguien se va a perder, es imposible que cambie esa realidad, ¿cierto? Y aquí hay un ejemplo que me gustaría platicarles. Imagínate que ayer hubo juego de fútbol, ¿verdad? ¿Quiénes jugaron? Por ahí que los Tigres, pero ¿contra quién? ¿Alguien sabe? ¿América? Ok. Imagínate que tú no viste el juego. ¿Quién ganó, Tigres o América? Tigres. Imagínate, tú no viste el juego y te dicen ganó Tigres. Y tú dices, ¿para qué me dices? Pero vas a ver la repetición. Ok. El hecho de que te hayan dicho que va a ganar Tigres significa que cuando tú ves el juego, ellos no tuvieron la capacidad de decidir y fueron forzados a que ganara Tigres. O tú vas a ver el juego y vas a ver que realmente, aunque ya pasó, en ese momento que tú estás viendo el juego, libremente decidieron, ¿no? ¿Me explico? El hecho de que tú sepas cómo va a terminar algo, ¿significa que estás obligado a ir allá? ¿Sí o no? Ves el partido de Tigres contra América hoy y fue ayer, ya sabes quién va a ganar. ¿Puedes alterar ese juego de manera que el resultado final cambie? ¿Pudieses encontrar alguna situación que ponga en problemas a alguien de los Tigres y decida hacer un autogol a final de cuentas cuando ya sabes el resultado? Lo mismo pasa con Dios. Cuando dice que Dios ordenó esto, nosotros estamos en una línea de tiempo, ¿verdad? Para nosotros mañana todavía no pasa, pero para Dios, Él no le afecta el tiempo. Él dice, aquí es el inicio del tiempo y aquí el final. Y Él puede decir claramente cómo se va a acabar, ¿verdad? ¿Significa que los obligó a todos a hacer lo que Él quiere? No, te está diciendo lo que ya va a pasar, porque a Él no le afecta el tiempo. De manera que cuando está predestinando y Dios crea todo, ya sabe que algunos se salvan y otros no, ¿verdad?
y que no hay nada que lo pueda cambiar, porque es algo que ya pasó a los ojos de Dios. Así que aquel a quien Dios elige para ser sin mancha, pudiese ser que no lo logre, pudiese ser que caiga de la gracia y que a fin de cuentas no se salve. Es imposible si Dios ya eligió, ¿verdad? Entonces fíjate cómo desde que se crea la tierra hasta que sea destruida, las cosas ya fueron dichas de antemano. Pero eso no significa que eres un robot que no pudiste elegir, sino que Dios, fuera del tiempo, ya sabe en qué va a acabar el asunto. Y los que escribió en el libro de la vida al principio, ¿tendría que borrar alguno al final? Puede decir Dios, bien, y le fallé en 2. Pero yo soy Dios y le puedo borrar y ya no me equivoqué. Y se me escaparon otros 5 que yo pensé que no, pero siempre sí, así que aquí le completo y al final de la hoja también considerar a Hernán Valdés. Eso es inmutable, ¿cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con quién se salve y quién no es antes de que todo fuese creado, ¿verdad? Y nada en la creación lo puede alterar, nada, absolutamente nada, porque Dios ya vio lo que va a pasar y así está. El asunto es que, por eso es tan importante entender lo que sucedió antes de que el mundo fuera creado, porque una vez que empezó la creación, no hay cambio, no hay vuelta. Así que aquel que diga, no, pues si yo quiero, yo me aparto de Dios ahorita y al final no me salvo para darle en la torre a su libro de la vida, no sabe lo que dice, ¿verdad? O aquel que dice, mira, ahorita voy a disfrutar y ya cuando me esté muriendo me acerco a Dios, no sabe lo que dice tampoco. Son ingenuos. No saben que hay cosas que ya están definidas, pero no estás obligado a hacerlas en este momento, sino que libremente las vas a escoger. Pero entonces, Pablo empieza a hacer énfasis, tenemos que irnos antes de la creación. ¿Qué está sucediendo antes? Porque ahí está la clave. Ahí está el asunto para determinar cuál es la forma correcta de pensar. Dios vio el final y luego apuntó, basado en el final, ¿quiénes se van a salvar? Eso es lo que dicen los arminianos y los molinistas. Los calvinistas dicen, Dios dijo tú y tú, y acomodó todo para que ellos se salven. Punto. La película o el juego fue diseñado por Dios para cumplir su objetivo. O, como dicen los demás, Dios tuvo que ver primero la película para luego decir, listo, ya sé, las cosas van a estar así. Como ya vi lo que Hernán va a hacer, y que un día va a ofender a fulano, y ese fulano se va a desquitar con sutano, entonces Hernán no se salva. ¿Me explico? Esa decisión, ¿de dónde salió? ¿Ese conocimiento era de Dios o lo tuvo que aprender? ¿Qué opinas? ¿Puede Dios aprender algo? ¿Sí o no? Entonces, quiero que entiendas, y estoy tratando de dar muchos ejemplos para que veas que todo el problema está antes de la creación. ¿Sí queda claro? Antes de la creación está el meollo del asunto. Y es lo que Pablo empieza a hacer énfasis. Te eligió y te predestinó para que fueras sin mancha delante de Él, antes de la creación del mundo. Antes. Y luego dice versículo 6, para poder avanzar con lo siguiente, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. De manera que esta elección tiene que ver algo con Jesús, aún antes de que fuera crucificado. ¿Verdad? Hay amigos ateos que dicen que Dios hizo el pacto con Moisés y como vio que no le funcionó, tuvo que mandar a Jesús para corregir el problema que provocó la ley de Moisés. Dices, bueno, pues necesitas leer Efesios capítulo 1, ¿verdad? Donde dice que todo ya estaba decidido antes de que la creación empezara. De esta manera, el que Jesús viniera a la tierra no tiene nada que ver con la ley de Moisés. No tiene nada que ver con que a Dios no le estuviera funcionando su plan. De hecho, antes de crear todas las cosas, es por medio de Jesús que se logra lo que Dios predestinó. Así que, si no hay nada creado y Dios, Padre, nos concede en su amado, ¿es Jesús Dios?
o es un ser creado? Nuestros amigos mormones, nuestros amigos testigos de Jehová aseguran que es un ser creado. Pero aquí tenemos este asunto. Entre el Padre y el Hijo, algo está pasando antes de crearlo todo. Si Jesús es un ser creado, aquí tienes un problema, ¿verdad? ¿Qué hace un ser creado antes de la creación? Porque en el principio no había nada, pero ya estaba el Hijo, ¿verdad? Así que si el Hijo ya está, no puede ser un ser creado. Y si no fue creado, entonces es Dios, así de simple, ¿verdad? Entonces, algo está pasando entre el Padre y Jesús antes de la creación en cuanto a la elección y la predestinación. Vamos a Tito 1, 1 a 2. Tito 1, del 1 al 2. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Entonces, fíjate cómo hay una promesa antes de la creación. Si antes de la creación no había nada y Dios es uno solo, escucha, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Ok, si Él es uno y antes de la creación hace una promesa, ¿se lo prometió a sí mismo? Dijo, hoy me prometo algo. ¿Quién es su amado antes de la creación del mundo? ¿Él mismo? Entonces aquí tenemos un asunto. Dios es uno. ¿A quién le prometió y quién es su amado? ¿Verdad? Sigamos leyendo. 2 Timoteo 1:9. Vuelve a hacer referencia a lo que sucede antes. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Así que Dios no estaba solo, ¿verdad? Antes del comienzo del tiempo está Jesús y Dios hizo una promesa. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Y en Efesios nos dice que nos concedió esto en su amado, de manera que la elección y la predestinación es algo que se define entre el Padre y el Hijo. ¿Cierto? Por eso somos trinitarios. ¿Podría Dios amar antes de la creación si no hay nadie más? Es pregunta. ¿Amarme a mí mismo cuenta como amor o como egocentrismo? Entonces tenemos que si Dios es uno solo, pero Dios es amor, es un Dios ególatra que se ama a sí mismo, ¿verdad? Y que hace promesas a sí mismo y que Él a sí mismo se dice el amado. ¿Es eso perfección o locura? Cuando la Biblia dice que Dios es uno, es el hebreo ejad, que es compuesto. Y serán el hombre y la mujer una sola carne, ejad. Harás el candelabro de 7 brazos de una sola pieza, ejad. No nos está hablando de singularidad, sino de complejidad. Entonces, Juan 6:37, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. ¿Entiendes cómo la elección y la predestinación era en su amado? El Padre está diciéndole a Jesús, estos son los que elegí para dártelos, antes de la fundación del mundo. Y luego Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces aquí está la muestra de que hay una promesa entre el Padre y el Hijo. Y el Padre le dice al Hijo, estos son los que yo elegí para ti. ¿Y cuál es la tarea de Jesús? De los que Él me da, no pierda yo ninguno, resucitarlos al día final. Así que ¿de quién depende que te salves? ¿De ti por las cosas que haces? ¿O del pacto o la promesa entre el Padre y el Hijo? ¿Me explico?
Así que dices, no, pues si yo soy bueno me voy a salvar, y si soy malo me voy a perder. No tiene sentido a la luz de estos pasajes de la Escritura. Es algo que Jesús dice, yo los resucitaré el día final, todos los que el Padre me da. Entonces, ¿quién eligió? El Padre. ¿Y quién va a resucitar al día final? ¿Quién se encarga de salvarlos? El Hijo. Nos falta el Espíritu Santo, pero más adelante hablaremos de eso. Entonces vemos cómo una vez creado no hay cambio, ¿verdad? Y antes de la creación es un asunto entre el Padre y el Hijo. Vamos a Efesios nuevamente, Efesios 1 del 7 al 10. Nos empieza a decir, ya que fuiste elegido y predestinado, empieza a hablar sobre los beneficios. En Él, o sea, el amado, que fue el último que nos dijo, que es Jesús. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Entonces, por medio de Jesús tenemos redención y perdón. El Padre le dice a Jesús, aquí están. Y les habrá dicho, ¿todos estos son las mejores personas del mundo? Esto es lo mejorcito que encontré, Jesús. Hice todas las combinaciones y estos son los que salen, los que más se salvan. Es lo más que pude hacer. Porque tuve que combinar, mira, si Hernán lo pongo aquí, en los tiempos de Jesús me hubiera negado. Si Hernán lo pongo acá en los tiempos de Adán, él hubiera matado a Abel. Si lo pongo acá con el anticristo, se pone la marca de la bestia. Así que no tuve de otra más que ponerlo aquí. Porque es la única forma en la que se va a salvar. Y Hernán le va a hablar a fulano, así que también lo pongo acá. Y a este, y a este, y a este. Y todo tiene que estar perfectamente acomodado, porque como Dios no puede influir en lo que tú quieras, tiene que ajustarse a lo que vas a decidir. Pero el problema es que Dios tuvo que hacer toda una simulación de toda la creación, ¿verdad? Para poder aprender qué haría yo en semejante circunstancia. Aquí el asunto es, antes de todo, Jesús aquí está. ¿Eran los mejores? ¿Los peores? ¿Los más o menos? No dice nada, ¿verdad? Pero nos dice, mediante su sangre obtienen perdón de pecados. Así que, ¿qué clase de personas son? Pecadores, ¿verdad? ¿Eran los mejorcitos? Los menos pecadores necesitan redención y perdón. Quisiera que viéramos qué es redención y perdón en el original. La palabra redención es apolutrosis, que se traduce como liberación efectuada por el pago de un rescate. Comprar algo que previamente habías perdido. Y aquí hay un ejemplo. Imagínate que tú vas a empeñar algo y no pudiste pagar como debías y pues te lo quitaron. Y luego vas y compras tu propia televisión, si eso es con lo que dijeras. Compraste lo que ya era tuyo, compraste lo que habías perdido. Eso es lo que esta palabra significa. Cuando necesitan ser redimidos, habla de volver a comprar algo que se perdió. Y luego cuando habla de perdón, el griego es aphesis, que se traduce como liberar de una obligación o deuda, enviar lejos, perdonar. Entonces, ¿qué clase de personas son las que tienen que redimirse y perdonarlas? ¿Son los que aceptaban estar con Dios? Pongámoslo de esta forma. En un mundo como el de nosotros, donde lo único bueno es Dios, según Jesús, no hay nadie bueno excepto el Padre. ¿Elegirlo a Él es un buen acto o un mal acto? Tratar de seguirlo a Él y entregarle tu vida a Él, ¿es una buena obra o una mala obra? ¿Qué pensarías? Es una buena obra, ¿verdad? ¿Necesitaríamos ser comprados si en algún momento del tiempo tú ibas a escoger a Dios? ¿Sería necesario que viniera Jesús a morir por nosotros? Si un día libremente ibas a escoger a Dios, solo es cuestión de que te lo preguntaran. ¿Qué clase de personas son aquellas que necesitan
ser perdonadas y redimidas. No estás hablando de lo mejor del mundo, está hablando de simples pecadores que van a llegar a ser sin mancha por esto, por medio de Jesús y lo que Jesús hizo. Luego, dice el versículo 9, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Así que desde antes ya se sabía, Jesús, vas a morir en la cruz para que estos que yo te doy, que son pecadores, sean perdonados. ¿Me explico? Entonces, por eso dice que de antemano se estableció en Cristo. Pedro nos lo va a decir más adelante, dice que es el Cordero que fue crucificado desde antes de los tiempos. No es que se le escapó como dicen los amigos ateos, se le fue de las manos Jesús y lo mataron. La gente mala lo mató, sí, de acuerdo al propósito de Dios. Por eso es que aún antes de la creación ya se sabe que Cristo tiene que morir para dar redención y perdón. Luego vamos a leer Efesios 1, 11 al 12. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y aquí lo dice muy directo. Fuimos predestinados, ¿según qué? Según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Que esa es la postura más simple y más bíblica. ¿Por qué Dios eligió a algunos? Porque así lo quiso, ¿verdad? ¿Podríamos concluir que ahí dice que porque eran los mejores? ¿Eran los que algún día lo aceptarían? ¿Eran los que más ganas le echaron? ¿Son los que lograron mantener su salvación? Porque Él quiso, según el designio de su voluntad. Dios eligió, predestinó, según lo que Él quiso, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Un día, como leeremos en Apocalipsis, ¿qué estaban haciendo todos los que tenían vestiduras blancas? Digno es el Cordero, ¿verdad? Y adoraban. ¿Por qué están tan agradecidos si a fin de cuentas pues ellos lo iban a elegir? Mira, Jesús, quizás fue de oquis, se te agradece la intención, pero pues yo como quiera iba a querer a Dios. No cuadra la idea de ver personas totalmente agradecidas y considerar que al mismo tiempo pues ellos lo hubieran hecho. A fin de cuentas, ese sería el criterio que Dios usó. Entonces, versículo 13 y 14, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Entonces, quien tenga el Espíritu Santo tiene la garantía de que recibirá la herencia. Entonces, aquellos que están elegidos y en su momento determinado reciben el Espíritu Santo, están garantizados. ¿Ok? Ahora sí, el capítulo 2, después de que Pablo pone todas las bases para saber cómo estás asegurado que llegarás a ser sin mancha, si tienes el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo es porque antes de ser creado Dios te había elegido y te había predestinado. Así que no hay cambio y no hay marcha atrás. El que esté escrito en el libro de la vida va a estar con Dios. El que no está escrito no va a estar y no se valen ni se puede hacer cambios y ajustes en el proceso. En eso estamos claros, ¿verdad? Ahora sí, Efesios 2 del 1 al 10. Dice, en otro tiempo estaban ustedes muertos en sus transgresiones y pecados. Va a empezar a explicar cómo estábamos cuando fuimos llamados. Estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, ¿qué clase de persona fue elegida? Para que sea necesaria la gracia, la misericordia y el regalo de la justicia, es porque definitivamente no lo mereces. Así que Dios está eligiendo a qué tipo de personas. Personas que se iban a portar bien, personas que a pesar de vivir así, en un momento iban a decir, yo quiero aceptar, entregarlo todo por Cristo. ¿Cómo podríamos concluir que de este tipo de descripción, gente impulsada por sus deseos pecaminosos, siguiendo su propia voluntad y sus propios propósitos, de repente iban a decir, pero ahora quiero hacer la voluntad de Dios? No hay nada en este pasaje que te haga pensar que estos que están aquí, un día de la nada, iban a cambiar. Entonces dicen algunos, no de la nada, Dios iba a acomodar las cosas para que cambiaran. Por eso cuando vio el futuro, vio que determinadas circunstancias te iban a hacer cambiar. Pero entonces, ¿tú cambiarías sin que Dios te haga cambiar? ¿Te acercarías a Dios? ¿Cuenta como una buena obra? ¿Es algo bueno que una persona hace al acercarse de Dios o es algo malo? Es algo bueno. El asunto aquí es que la gracia es algo inmerecido. La misericordia es no darle lo que merece. Y dice que por gracia y misericordia fuimos salvados. Así que tenemos una sola conclusión. Y ahorita voy a ver más pasajes para esta conclusión. No te mereces bajo ninguna circunstancia que hayas sido elegido, ¿verdad? No hay nada bueno en ti. No hay nada que te haga especial y diferente. Y en tu peor momento, perdido en tus pecados, muerto en tus transgresiones, siguiendo tu propia voluntad, Dios en su gracia te trajo a Jesús. ¿Qué clase de persona eres entonces cuando volteas a ver a los demás? Nuestros amigos testigos de Jehová dicen que solo se van a salvar 144,000 de toda la humanidad, contando desde Adán hasta el fin de los tiempos. Solo 144,000. ¿Cómo le hacemos, según ellos, para poder ganarme uno de los 144,000 boletos? Tengo que hacer obras meritorias. Tengo que ganármelo. ¿Me explico? Nuestros amigos católicos piensan lo mismo. Sí, Dios te eligió y te vas a salvar, pero tienes que hacer obras meritorias, obras dignas de tu salvación, de manera que depende de las cosas que haces. Nuestros amigos mormones también. Necesitas hacer obras, cumplir con todo lo que te demanda para ganarte una posición en el cielo. Nada más que ellos todavía van más atrás, para que un día te conviertas en un Jehová. Y ya tienen otras cosas en su libro, que según su profeta les reveló. Pero bíblicamente, si queremos hacer uso de la Biblia, pudiésemos asegurar que porque Dios vio que hiciste algo bueno, que es escogerlo a Él, ¿te eligió? No se puede. ¿Me explico? Entonces, la elección, bíblicamente hablando, tiene que ser incondicional. No depende de lo que tú hiciste o de lo que pudiste haber hecho, sino de la voluntad de Dios. Así quiso. De manera que si a mí me escoge, yo no tuve nada que ver con el hecho de que Dios me haya escogido, sino solamente su gracia y su misericordia. A mí me deja en un lugar muy vergonzoso, ¿verdad? Porque no puedo decir, lo que pasa es que yo sí escogí a Dios. Cuando oramos a Dios, ¿qué le decimos?
Gracias por tu misericordia. Gracias porque no merezco lo que me das. Si fuésemos de otra doctrina tendríamos que decir, pero, todo gracias a que yo te acepté. No como todos esos que no te aceptaron, porque Dios tuviste en el futuro que yo te iba a aceptar. Así que si estoy aquí es porque yo lo iba a hacer bien, ¿verdad? ¿Dónde queda la misericordia? ¿Dónde queda la humillación? No es posible si fuiste elegido porque lo aceptaste. Entonces vamos a 1 Corintios 1, 26 al 31. Y esto confirma el punto que estoy diciendo. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pausa. Aquí le está diciendo, muchos de aquí no tienen estudios, no son poderosos, no tienen dinero, medios, ni son de doble cuna, no son de la realeza. Es pura raza, ¿verdad? Pura raza como aquí. Versículo 27. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que su presencia nadie pueda jactarse. Entonces, pudiese ser que lo más insensato, lo más vil y despreciado, lo más bajo, un día dijera, yo quiero entregar mi vida a Dios, porque simplemente lo decidió. No. En lugar de pensar que aquellos que aceptarían a Dios son elegidos, lo echa por tierra. Lo más vil, lo más bajo, lo más débil y lo más ignorante. Eso escogió Dios para que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Entonces, fíjate cómo vuelve a decir, unidos a Cristo. Desde el principio, el Padre se los da a Cristo, llegarán a su momento en el tiempo, pero todo es por Cristo, no por lo que tú hayas hecho. Y si eres lo más vil y despreciado, no hay forma de considerar que fuiste elegido porque tú aceptaste a Dios. Deuteronomio 7, 7 al 8. Me pueden decir algunos, pues eso lo está inventando Pablo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Deuteronomio 7, 7 al 8. El Señor se encariñó contigo y te eligió, hablando de los israelitas, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. ¿Por qué lo eligió? Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados, por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Entonces aquí dice, no es por nada que los israelitas tuvieran, que eran los más insignificantes, lo hizo por amor. Por eso leímos que la elección, quitando el punto antes del amor, deja claro que Dios nos eligió por amor, decidió mostrarte amor, aunque tú no vales nada ni haces nada bueno. Romanos 9, 11 al 16. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. De manera que tenemos a los mellizos elegidos, y aquí Pablo es conciso y claro, no por lo bueno y lo malo que hicieron, antes de que hicieran algo bueno o malo. Eso implica que Dios no se puso a ver qué iban a hacer para elegirlo, sino antes de que lo hicieran, antes de la creación, lo hizo simplemente porque quiso. Versículo 14, ¿qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Así que, si tú piensas que un día ibas a querer acercarte a Dios y por eso te eligió, aquí es claro, no depende de eso. No depende de eso. Así que, cristianos presumidos que se sienten superiores,
muestran lo ignorantes que son, ¿verdad? Porque si son lo más vil y despreciado, ¿qué presumes? Si eres lo más vil y despreciado y no cuenta para nada lo que haces, para el momento de elegirte, ¿por qué te sentirías superior? ¿Por qué ser arrogante con los que saben menos o con los que no conocen a Dios? Es una tontería, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1, 9 al 10. Segunda de Timoteo 1, 9 al 10. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Entonces aquí, otra vez, claramente, no por tus obras, sino porque Él quiso, su propia determinación y gracia, ¿verdad? Primera de Pedro 1, 18 al 21, mi última referencia. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Así que fuimos rescatados de la vida absurda. En ningún momento hay una parte de la Escritura que te permita visualizar que te eligió por algo bueno que ibas a hacer. No cabe pensar que te eligió porque tú lo ibas a escoger. Claramente dice que no lo mereces y sigues sin merecerlo, que tus obras no tienen nada que ver y que es solo su misericordia en cuanto a su voluntad. Y aquí yo tengo que reconocer bíblicamente, yo no sé cuál es el criterio que Dios escogió para escoger, ¿verdad? Ni nadie en este mundo lo puede saber, porque no está escrito. Y si alguien dice es que mi Dios ya me lo reveló, si alguien viene con un evangelio distinto, sea anatema. No se vale agregarle cosas, ¿verdad? No se puede saber. Lo que sí puedo asegurar es que no es por algo que tú hayas hecho, ¿cierto? No es por algo que tú hicieras, no es por algo que desearas, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que este tipo de asuntos nos llevan a una conclusión. Nadie puede estar plenamente agradecido en Dios si no está consciente que tú no tuviste nada que ver en tu elección. Si tú consideras que por hacer las cosas bien Dios te bendice, te vuelves como los fariseos, hipócritas, que se siguen equivocando, pero piensan que sus obras son buenas y que por eso son mejores personas que los demás. Gracias, Señor, porque no soy un ratero, no soy esto, no soy lo otro, pago mis diezmos, voy a la iglesia. El que ora así, Dios no lo escucha y no lo perdona. Pero el que dice, como el publicano, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, y reconoce que no hay mérito alguno en él, entonces ese vuelve perdonado. ¿Cuál postura escogerías? Dios te escogió porque vio que un día lo ibas a escoger. Dios te escogió porque en todas las combinaciones que hizo, tú saliste sorteado. No porque te amara, sino porque estabas ahí en la bola entre los que más se salvaban. O Dios te escogió porque Él quiso y tú no tienes nada que ver en el asunto. ¿Cuál te parece más bíblica? Preguntemos, ¿de dónde sale la idea de que Dios vio el futuro para escogerte? ¿De la Biblia? No, necesitan agregarla para poder defender su doctrina, ¿verdad? ¿De dónde viene la idea de que Dios hizo todas las combinaciones? ¿De la Biblia? No, es una idea que tienen que agregarle para poder defender su doctrina. Decir que nada de lo que nosotros hacemos tuvo que ver y Dios escogió porque así quiso, firmemente basada en la Escritura. Así que tú tienes que escoger. ¿Cuál de las tres posturas puede decir
por evidencia bíblica en todos los aspectos, que sin meternos en el criterio que no dice la Biblia, podemos asegurar que nosotros no tenemos nada que ver en el asunto. Por eso cuando Pablo empieza a explicar esto, y luego se va a la parte práctica, si tú no entiendes la enorme gracia que se puso en ti, y que cualquiera pudiera decir, ¿por qué te escogió a ti y a mí no? Tú le vas a decir, no sé, porque igual yo soy más pecador que tú, no queda nada más que vivir humillado ante Dios y agradecido por la enorme misericordia, porque no hay ni una sola cosa en mí, en toda mi vida, que me haya hecho merecedor de estar con Él. Y eso se debe reflejar para con los demás. Tú no puedes cumplir con el mandamiento de amar al prójimo si te sientes superior. Cuando te ves como lo más vil y despreciado, y que Dios te ha dado misericordia, cuando otros hablen mal de ti, ¿qué dirías? Dios, cállate la boca. No, hay una frase de Spurgeon que dijo, gracias Dios, porque no me conocen del todo. Si me conocieran mejor, dirían cosas peores. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Cuando alguien diga, puedo perder mi salvación, cuídate que no te vayas a caer, te va a borrar del libro de la vida, ¿qué contestarías? ¿Crees que Dios puede ver el futuro? ¿Sí o no? ¿Crees que Dios ya sabe cómo va a acabar la historia? ¿Sí o no? Si ya te dijeron que ganan los Tigres y tú ves el partido hoy, ¿cambiará el resultado? Es imposible que si alguien fue escrito en el libro de la vida, no llegue a la victoria. Está garantizado escrituralmente, ¿verdad? Y entonces, cuando predicas el Evangelio, hay otra frase, y no me acuerdo quién es el autor, que dice que compartir el Evangelio no es más que un mendigo diciéndole a otro mendigo de dónde encontró pan. ¿Me puedes entender? No es, ¿quieres ser parte del selecto grupo de los hijos de Dios? ¿Quieres tener parte en las riquezas y ser un hijo del rey? ¿Ya intentaste todo? ¿Qué tal si intentas a Jesús? ¿Cuadra con la Escritura? ¿Cuadra con la idea de que soy lo más vil y despreciado y que Dios elige por misericordia? No se parece en lo más mínimo, porque no está fundamentado en la Escritura. Cuando dices, tengo muchos problemas, hombre, deberías hacerte cristiano para que se te quiten. Un necio. Lo más probable es que te vaya peor. Así que es un criterio que jamás podrías aplicar. Si tú tienes en claro que eres lo más vil y despreciado, tendrías que decirle, vente al club de los humillados. ¿Quieres pertenecer a lo más vil y despreciado del mundo? Este es nuestro equipo, ¿verdad? Y esa es nuestra esperanza. Que si soy lo más vil y despreciado, no depende de mí. Y si Él es fiel y justo, como dice la Escritura, cumplirá lo que ha prometido. Y es fiel para mantenerme en pie a pesar de lo débil que yo soy. Y en medio de todos mis pecados hay un abogado justo. Y hay un sumo sacerdote que intercede por mí. Es infalible y ha prometido guardarme hasta el fin de los tiempos. Y tengo la garantía, su Espíritu Santo, que me guía a lo correcto. Lo ofendo y peco, pero 7 veces cae el justo. A Jehová lo levantará. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Así que no puedo negar que mi salvación es en Él. Fuimos elegidos en Él, predestinados para que en Cristo Jesús podamos ver la meta realizada que predestinó desde antes de la creación del mundo. Y mi confianza está basada en Él, no en lo que yo haga. A pesar de mis errores, Él no cambia. Si yo soy infiel, Dios no puede negarse a sí mismo y permanece fiel. Así que por consecuencia, si alguien asegura que es de los elegidos de Dios, pero se la pasa viviendo en pecado, se contradice gravemente, porque no deja ver el poder del Espíritu Santo en él, mucho menos
el poder transformador de Dios que recibimos a través de Jesucristo para perseverar en las cosas. De alguien que asegura que es cristiano pero no vive como tal, es lo mismo que decir que él es un soltero pero está casado. Es ilógico. No se puede. O eres soltero o estás casado, pero no se puede las dos. Eres un hijo de Dios o vives en pecado. No se pueden los dos. ¿Me explico? Así que le voy a poner ahí, por el bien de todos nosotros. Y el miércoles continuamos con este asunto. Pero saquemos una conclusión. La elección es incondicional. No depende de ti. Y si aún a partir de que Dios te llamó y conociste a Jesús, si Dios decidiera darte una vida miserable hasta el fin de tus días, ¿dejarías de tener una razón para vivir agradecido? ¿Podrías quejarte por la mala vida que te ha dado? ¿O el simple hecho de haber sido elegido es más que suficiente para vivir agradecido toda tu vida? Seamos congruentes en eso entonces. ¿Te aflige algo? ¿Te aflige que no te fuiste de vacaciones? ¿Por qué, Señor, a mí? ¿Por qué? ¿Te aflige que te falta algo? ¿Te aflige que te falta salud? ¿Te aflige que estás en pobreza? ¿Te afligen los problemas en tu vida, en tu matrimonio? Recuerda la más importante cosa que te regaló: la salvación. Y que comparado a eso, todo lo demás es estiércol con tal de ganar a Jesús. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Aquel que confiesa el nombre de Jesús y lo exalta, reconoce que todo es mérito de Él. Así que yo no sé qué tan cristiano te sientas, pero si no estás consciente de lo vil que eres, vas mal. Yo leo la Biblia, podrás decir, asisto y hago y lo otro, eso no te quita lo vil. En ningún momento borres de tu mente lo vil y despreciado que eres, porque ahí está la clave para permanecer humilde ante Él. Cuando ores, no digas, no hables como si estuvieras hablando como alguien igual a ti. ¿Qué tanta gratitud puedes mostrar? Le hablamos de manera personal como amigos, pero jamás estamos al mismo nivel, ¿verdad? Cuán grande misericordia se nos da que se nos llame hijos, amigos de Jesús. Ya no los llamaré siervos, sino amigos. Así que podemos hablarle a Dios como amigo, pero jamás como iguales, ¿verdad? Si tú has puesto en duda lo que tú eres, si llegaste a pensar que has pecado tanto que Dios te ha desechado, ponte a cuentas con Él. Pídele perdón por dudar de su poder. Pídele que tenga siempre la evidencia de su gracia, que aun cuando somos necios podamos ver su fidelidad y que eso nos lleve a ser congruentes en nuestras vidas, y que cuando prediquemos el Evangelio a otro que no es tan vil como nosotros, podamos compartirlo con honestidad y humildad, sabiendo que solo Dios puede traerlos. Vamos a orar. Señor, no hay formas ni palabras para describir la enorme riqueza que has puesto en nosotros, vasijas de barro, con un tesoro inmenso adentro. No hay forma de describir ni de entender totalmente el privilegio que nos das al llamarnos hijos, hermanos de Cristo, amigos tuyos. No hay forma en que podamos agradecerte todo lo que haces por nosotros, porque nuestras rebeldías diarias, nuestra necedad cotidiana, desesperaría a cualquiera, haría que cualquiera se rindiera de nosotros,
pero tú permaneces fiel porque tienes poder para transformarnos, según tu voluntad. Así que nos vemos hoy como pecadores ante ti, que no tienen nada de valor, solamente el Espíritu Santo que has depositado en nosotros, que nos da esperanza y nos da energía para seguir perseverando. Pon en nosotros el querer como el hacer, para que no descuidemos en ningún momento nuestra salvación, que no seamos negligentes por el enorme regalo que nos has dado, y que podamos siempre vivir humillados y humildes ante los hermanos en Cristo y ante los que no son hermanos en Cristo. Concédenos permanecer en la Escritura, Señor, y no tener que agregarle cosas para defender nuestras ideas. Que nuestras ideas provengan solamente de la Escritura, Señor, sin quitarle ni agregarle. Enséñanos a acercarnos a ti con la claridad de saber quién eres tú y lo que has hecho por nosotros. Que nada en este mundo, Señor, pueda opacar el regalo tan grande que nos diste. Que estemos dispuestos a venderlo todo y a deshacernos de todo con tal de obtener la perla de gran precio. Que seamos como aquellos que encontraron un tesoro escondido y vendieron todo lo que tenía con tal de adquirirlo. Enséñanos, Señor, a valorar y a vivir agradecidos por lo más importante que nos has dado. Porque el Evangelio no se trata de las cosas buenas que vienen, sino de las cosas buenas que ya vinieron. No de las cosas que nos vas a dar, sino de las cosas que ya nos diste. Antes de la creación del mundo, de acuerdo a tu propósito, tu misericordia, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu gracia, en Cristo Jesús. Enséñanos que sin Él no podemos hacer nada. Como Jesús dijo, yo soy yo soy la vid, ustedes los pámpanos, separados de mí nada pueden hacer. Si alguno de nosotros está en pecado y se ha apartado de ti, por así decirlo, se rehúsa a orar porque se siente avergonzado, extiende tu misericordia sobre su vida y haz ver que tú ya sabías y a pesar de eso lo elegiste. Si alguno de nosotros se siente rechazado, ajeno a la comunidad de creyentes por el pecado, por la vida que lleva, te pedimos que extiendas tu misericordia para que le hagas ver que nosotros tenemos la confianza puesta en ti y no en nosotros mismos. Muéstranos tu fidelidad, Señor, en los momentos más difíciles de nuestras vidas, cuando pensemos que no hay salida, cuando pensemos que no hay forma de librarnos de las cosas malas que hacemos. Permítenos ver tu luz, a la luz de las Escrituras, para que podamos poner nuestra confianza en ti y podamos seguir caminando la carrera que nos has puesto delante. Así que, Señor, todo sea según tu propósito. Pedimos que tu voluntad se haga aquí entre nosotros como sucede allá. Que todo lo que tú has dicho que se cumpla, Señor, podamos verlo en carne propia y podamos ver el cumplimiento de la esperanza que aguardamos en tu Hijo Jesús. De antemano, gracias y concédenos ser fieles defensores de tu palabra siempre que tengamos la oportunidad, Señor. De antemano, que la gloria sea para ti en todo, como ya lo has especificado. Amén.